Bueno, ya habíamos visto dos conceptos que vamos a utilizar acá en bombas y que son el caudal y la presión. Es decir, hay dos parámetros que van a orientarnos en la selección de una bomba y son estos, el caudal y la presión. Bueno, haciendo un poco de historia, la primera bomba fue la que se llamaba tornillo de Arquímedes y fíjense que data de hace muchos años. ¿Cuál es la función de la bomba? Si se acuerdan de la clase anterior, lo que vimos es que cuando un fluido, un líquido, el agua en este caso, se mueve a través de una tubería, hay rozamiento. Ese rozamiento va a provocar una pérdida de energía. La bomba tiene la función de aplicar, de dar esa energía para poder impulsar el agua y que llegue a destino. Vamos a hablar básicamente de dos tipos o dos grupos de bombas. Unas son las que llamamos de desplazamiento no positivo o dinámicas y otras son las de desplazamiento positivo o volumétricas. En el primer caso de las de desplazamiento no positivo vamos a encontrar tres tipos: centrífugas, periféricas y especiales. Nosotros nos vamos a enfocar a las centrífugas. Con respecto al otro grupo de desplazamiento positivo, hay dos tipos, unas que son de pistón o reciprocantes y rotatorias. Las bombas de desplazamiento positivo o volumétrica eh, funcionan de forma similar a lo que haría una aguja cuando tomamos agua. Es decir, hay un desplazamiento en donde se va a admitir, se va a llenar, va a entrar agua, y luego hay otra vez otro desplazamiento para impulsar el agua. Fíjense, bueno, acá tenemos unas bombas de desplazamiento positivo que son tipo pistón. Sería similar a lo que es una jeringa, una aguja. Bueno, acá tienen otra fotografía. Luego tenemos dentro de estas también de desplazamiento positivo las bombas aspirantes, que son las bombas que se utilizaban hace mucho tiempo, esas bombas manuales, en donde en funcionamiento consistía en aplicar fuerza a una manivela. Entonces se producía la admisión del agua a través de la apertura de una válvula y luego al volver a bajarla, se impulsaba el agua que quedaba contenida en esa recámara. Bueno, acá tienen una bomba aspirante. Esta foto fue sacada en el Palacio de San José, en Entre Ríos, y esta bomba data de 1860. Ustedes en el set tienen un video de cómo funciona un molino. Véanlo, es muy interesante. Uso de las bombas volumétricas, las llamadas volumétricas. Principalmente se utilizan en el cultivo de arroz, en donde vamos a buscar grandes volúmenes de agua, pero con casi nada de presión, muy poca presión. Y vamos ahora entonces a lo que sí nos interesa para riego, que son las bombas de desplazamiento no positivo. Y dentro de esta, como dijimos, vamos a ocuparnos de las bombas centrífugas. Bien, vamos entonces. ¿Qué es lo que hace una bomba centrífuga? Una bomba, en general, lo que va a hacer es transformar energía cinética
en energía de presión. En el caso de las bombas centrífugas se caracterizan por el giro. Constan de un impulsor, un disco que gira, entonces se origina la llamada fuerza centrífuga que ustedes vieron en física, en donde centrífuga significa que fuga del centro, es decir, que hacia los extremos vamos a obtener los mayores módulos de fuerza, en este caso de presión. Recuerden que la presión es una fuerza aplicada sobre una unidad de superficie. Bueno, y en esta foto lo que tenemos es una bomba centrífuga de eje horizontal, está horizontal al suelo, y es tipo monobloc, es decir, que tenemos la bomba hacia su izquierda y el motor que está acoplado, pero en este caso, al ser monobloc, no distinguimos, no vemos el eje de transmisión. En el caso de la bomba vamos a tener dos orificios, que en este caso, bueno, están tapados con un papel. Un orificio que es el orificio de entrada del agua, que va a estar paralelo al suelo, y un orificio que es de salida o impulsión del agua, que va a estar perpendicular al suelo. Bueno, acá tenemos un desarme, un despiece de una bomba centrífuga. Fíjense en el gráfico, en el dibujo de su derecha, abajo, ahí tenemos una bomba centrífuga abierta, en donde lo que vamos a distinguir es el impulsor, el eje de conexión con el motor, que yo les decía, y el impulsor va a estar contenido en lo que denominamos carcasa. Bien, el difusor, fíjense que en el gráfico de su derecha, acá tenemos el esquema de la carcasa, adentro está el impulsor que está girando. Recuerden entonces que la succión se va a producir en el centro de este impulsor y fíjense que la descarga se produce por donde dice descarga y la descarga se produce en el lugar que está señalado como descarga. Y fíjense que eso es lo que llamamos difusor. ¿Qué forma tiene? Una forma en donde se va ampliando. Se va ampliando la sección de paso. ¿Cuál es el objetivo de esta ampliación de este difusor? Es bajar un poco la velocidad del líquido. Recuerden que la velocidad estaba asociada con la sección. Bueno, y finalmente llegamos acá a el elemento, que es el elemento rotatorio, que es el impulsor. Fíjense que el impulsor puede tener distintas formas dependiendo del tipo de fluido que con el que tengamos que trabajar. Incluso puede haber impulsores que son lisos o impulsores que tienen lo que llaman álabes y que estos pueden estar con distintos ángulos. Bueno, y acá tenemos un esquema de la distribución de la presión en un impulsor. Como les decía, las mayores presiones van a estar en los extremos del impulsor, por esto de la fuerza centrífuga. Mientras que en el centro, en donde se produciría la succión, fíjense que es color celeste, son presiones muy bajas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque habíamos visto que la presión se relacionaba con, ¿se acuerdan? La formación de burbujas de un líquido.
Por lo tanto, si acá tenemos en el centro presiones muy bajas, podríamos llegar a tener formación de burbujas incluso a temperatura ambiente, una temperatura de 25-28 grados centígrados. Y esto es importante para algo que vamos a ver más adelante, que es la cavitación. Bueno, acá tenemos dos tipos de bomba centrífuga. Arriba tienen la monobloc, que fue la que vimos. En general, estas bombas son de una potencia que va hasta los 5 HP aproximadamente, o caballos vapor. Y abajo tenemos una bomba, también es centrífuga, pero en este caso ya se ve el acoplamiento entre bomba y motor. Entonces, en este caso se suele llamar motobomba. Los motores pueden ser eléctricos o pueden ser a combustión. También hay actualmente bombas que pueden trabajar con paneles solares. Creo que la potencia a la que llegan es de 7 caballos y medio, no más allá. Bueno, acá tenemos una bomba que está instalada para el equipo de Fertirriego en Entre Ríos, esto fue en el 2020. Fíjense que es del tipo monobloc, centrífuga de eje horizontal monobloc, en donde, recuerden, tenemos la succión, la entrada de agua que va a ser paralela al suelo, mientras que la impulsión o la salida de agua va a ser perpendicular al suelo. Bueno, y acá tenemos otra foto, en este caso es una motobomba, en donde, bueno, acá tenemos en la parte delantera, hacia su derecha, la bomba propiamente dicha, y atrás está el motor. En este caso se trata de un motor que es a combustión. Esta bomba tiene una potencia de 490 caballos y fue instalada en el sur del país para la protección de heladas. Bueno, acá está la misma bomba ya colocada. Acá tenemos bombas que fueron colocadas para el cultivo de arándanos en Salta. A su izquierda, lo que ustedes pueden ver es esos tubos, esas salidas, son salidas de agua que proviene de la represa, de una represa en donde se junta agua para luego regar. Bueno, y de las bombas centrífugas de eje horizontal pasamos a las bombas centrífugas pero de eje vertical. Bueno, acá en esta diapositiva ustedes pueden ver este tipo de bombas. La característica de estas bombas de eje vertical es que van a tener el motor queda sobre superficie, pero la bomba va a estar sumergida. En este caso van a poder ver que esta bomba está compuesta por varios impulsores. Están uno arriba del otro. Cada una de estas llamadas tazas contiene adentro un impulsor. Por ahí lo pueden notar mejor en la figura que está a la derecha, en donde dice rodete. Bueno, cada uno de esos es el impulsor. Y esas tacitas o esos rodetes se llaman etapas. Es decir, que en el caso de esta bomba tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas. Las etapas están relacionadas, o la cantidad de etapas está relacionada con la presión que necesitemos. Cuanto más presión tenga que dar esa bomba, mayor va a ser la cantidad de impulsores que necesitemos. Bueno, acá se ve mejor el esquema. Acá tenemos entonces las tazas y acá está cortada la bomba en donde podemos ver los impulsores. Y finalmente tenemos otro tipo de bombas que son las sumergibles. Estas bombas son las más eficientes en cuanto a la transmisión de energía eléctrica en energía del líquido y se pueden utilizar a profundidades muy altas. Básicamente también están formadas por un motor, pero a diferencia del caso anterior, el motor también va a estar sumergido. El motor está en la parte baja, inferior. Luego por arriba tenemos un filtro en donde se va a producir la aspiración. Y más arriba está la bomba.
que en este caso también está formado por varias etapas, por varios impulsores, varios rodetes. Es decir, que en este caso no habría una succión de agua, como si se producía en las bombas de eje horizontal, centrífugas de eje horizontal, sino que habría una impulsión del agua, una elevación del agua. Bueno, acá hay una fotografía en donde se pueden ver mejor los impulsores más en detalle. Y acá tenemos un esquema en donde tenemos otra vez la bomba con sus distintas etapas, el motor y por encima, el motor abajo, y por encima de la bomba tenemos la tubería de bombeo, que es la que va a salir finalmente a una válvula a la descarga. Bueno, acá tenemos una bomba sumergible que corresponde a un cultivo de cítricos en Entre Ríos. Y a su derecha lo que pueden ver es un esquema en donde está graficada una perforación que está tomando agua de un pozo. Se puede ver el encamisado, que es el tubo que va a contener la bomba. Luego el filtro que llega hasta el acuífero. Bueno, y luego la bomba con su tubería de descarga. Bueno, al principio yo les decía que hay dos parámetros que son los que caracterizan a una bomba, que son presión y caudal. Estos dos parámetros eh, se unen en lo que se llama la curva característica de la bomba. Fíjense en este gráfico, en el eje Y vamos a tener presión, denominada en este caso como HMTD, que significa altura manométrica total dinámica, y en este caso está expresado en metros de columna de agua. Y en el eje X tenemos el caudal, designado en este caso con la letra Q, y expresado en metros cúbicos hora. Fíjense además que en el gráfico hay una mención a lo que es la velocidad de giro del impulsor, que en este caso es de 1800 revoluciones por minuto. Bueno, ¿cuál es el comportamiento o cuál es la curva característica? Va a tener esta forma. Fíjense, a medida que la bomba va a entregar más caudal, lo va a hacer, pero con menos presión. Y tendríamos los puntos teóricos en donde la bomba tendría la máxima presión, pero el caudal sería cero, y donde el caudal sería el máximo a presión cero. Ahora sí, volvemos un poquito para atrás. A ver, acá tienen entonces un ejemplo de estas curvas. Fíjense, acá está la de altura U, altura caudal, que yo les mostré anteriormente, y van a encontrar otras curvas que tienen que ver con potencia y algo que es NPSH, que se denomina déficit de aspiración. Antes de entrar al déficit de aspiración, vamos a analizar un poquito más estas curvas. Acá tenemos ejemplos eh, para un mismo modelo de bomba, pero si ustedes observan las diferentes curvas, van a ver que dice diámetro 483, diámetro 515, diámetro 549, diámetro 585. Esos son los diámetros del impulsor, o sea, que se puede variar. Y lo que faltaría acá sería el dato de la velocidad de giro de este impulsor. Bien, vamos a ver ahora cómo hacemos para seleccionar una bomba. Bueno, acá tenemos unas curvas que son de una bomba de la marca Silwan. Silwan es una fábrica que está en Rosario. Y lo que tenemos en la imagen es una bomba que ustedes van a ver que no tiene acoplado un motor. Eso se llama bomba a punta de eje libre. Es decir, que la podemos comprar de esta forma y después se le puede acoplar un motor, ya sea eléctrico o un motor a combustión. Otra cosa que pueden ver acá es que se trata de una bomba centrífuga de eje horizontal. Y bueno, y acá tenemos tres curvas. Vamos a seleccionar una bomba.
¿Qué criterios de selección vamos a tener? Yo les dije que hay dos parámetros que son importantes, que son la presión que vamos a necesitar para el sistema y el caudal. Bueno, en este caso, el caudal que necesitamos es de 355 metros cúbicos y la presión es de 7,5 kilos o 75 metros de columna de agua. Vamos a ver qué bomba nos da. Entonces, primero lo que vamos a hacer es, lo primero que hacemos es tomar la curva de la parte de arriba, las superiores, y vamos a entrar por caudal. El caudal está en el eje de las X y está expresado como metros cúbicos hora. Entonces entramos al caudal que es de 355, tiramos una línea horizontal y subimos hasta el gráfico superior entonces, y ahora vamos a buscar la presión que era de 75 metros de columna de agua. Esto está en el eje de las Y, está expresado en metros, o sea que vamos en busca de ese valor de 75. Vamos a ver que justo tenemos una curva que coincide con estos dos puntos, que si nos fijamos dice que el modelo es el 100-250A. Voy a ver acá donde están los modelos y me dice que ese modelo tiene un tamaño de impulsor de 260 milímetros. Otra cosa importante acá y que pueden ver es que hay unas líneas punteadas que dicen 82, 84%, 80%, 77%. Eso es el rendimiento. Cuanto mayor sea el rendimiento, menos energía vamos a consumir, mejor va a trabajar la bomba. Y lo recomendable es que trabajemos con rendimientos por encima del 80%. En este caso estaríamos en 84%, así que estaríamos bien. Bueno, entonces ya seleccionamos la bomba, el modelo de bomba. Ahora lo que necesitamos saber es qué potencia tiene esa bomba. ¿Para qué? Para cuando vayamos a comprar el motor, podamos decir, necesito un motor para una bomba de determinada potencia. En ese caso el vendedor va a asignar un margen de seguridad, que puede ser un 20%, para elegir un motor. Bueno, entonces vamos al segundo gráfico, que es el de HP. HP es potencia. Vamos a la bomba que habíamos seleccionado, que era 100-250A y para 350 metros cúbicos. Me dice que la potencia que consume, la potencia que necesita, es de unos 115 HP. Bueno, y ahora lo que necesitamos saber es algo que está en la tercera figura, que es lo que se llama AMPA o déficit de aspiración. ¿Qué es esto de AMPA o déficit de aspiración? Yo les había contado en la clase de hidráulica que la formación de burbujas en el agua estaba muy relacionada, más allá de la energía que se le transmitía de la temperatura, con la presión. Que cuando teníamos presiones muy bajas, esa formación de burbujas se podía hacer con temperatura ambiente. No necesariamente tenía que ser de 100 grados. Bueno, ¿qué es lo que pasa en las bombas? En las bombas ustedes vieron que en el centro del impulsor es la zona donde hay menor presión. Puede suceder que la presión sea tan baja que se forman burbujas a temperatura ambiente, a temperatura de 28 grados. Estas burbujas en este giro del impulsor van a ser arrastradas hacia los extremos del impulsor donde tenemos presiones elevadas. ¿Qué pasa con estas burbujas? Estas burbujas van a implotar. Al implotar se va a liberar hidrógeno y esto va a provocar, el hidrógeno está asociado con la acidez, esto lo que va a provocar es la rotura del impulsor. Este proceso que yo les expliqué es lo que se llama cavitación. Si ustedes escuchan una bomba que está cavitando,
van a escuchar como si se hubiera metido una piedra y estuviera golpeando con el impulsor. Para evitar que tengamos este problema de cavitación, debemos respetar lo que se llama el déficit de aspiración o AMPA, que va a estar dado por el fabricante. El fabricante nos va a decir que tenemos que llegar con una presión mínima al centro del impulsor para que no se produzca vaporización. Bueno, en este caso nos está diciendo que, fíjense que es lo mismo para los tres modelos. Nos está diciendo que para 355 metros cúbicos hora, el déficit de aspiración es de 7 metros. ¿Qué significa esto? Que yo tendría que llegar con 7 metros al centro, a la succión de la bomba. La energía, la presión teórica de la que yo dispongo es la presión atmosférica. Son 10 metros. Entonces, de esa presión de 10 metros, que es la que la presión atmosférica es la que me va a ayudar a que el líquido, es la que está haciendo la fuerza para que el líquido ingrese. Imagínense ustedes si al tomar mate, ustedes hacen succión, liberan, sacan el aire y entonces puede entrar el agua. La fuerza que está actuando para que haya esa entrada del agua es la presión atmosférica. Y la presión atmosférica vale, acá hay variaciones, pero pequeñas variaciones, 10 metros de columna de agua aproximadamente. Entonces, la energía, la presión que yo tengo teórica es de 10 metros. Y de esos 10 metros, ¿en qué los voy a usar? Bueno, 7 ya los tengo que asegurar para que lleguen ahí a la succión. Después, el resto de esos 3 los tengo que dividir en parte. Voy a tener pérdida de energía, que ustedes vieron cómo se calcula a través de la fórmula de Hazen-Williams, pérdidas por el rozamiento. Y además voy a tener que tener en cuenta si tengo una distancia de succión, es decir, si la bomba tiene que succionar de una parte más baja. Lo que tengo para gastar entonces en la pérdida por el rozamiento y en la succión son 3 metros como máximo. Por lo tanto, si yo tuviera que colocar una bomba, esta bomba de eje horizontal, para que tomara agua, por ejemplo, de un río que está 4 metros más abajo de la succión, no lo podría hacer. O lo podría hacer, pero corro el riesgo de que se produzca cavitación. Bueno, acá tenemos otro ejemplo real de curvas de una bomba. Bueno, en este caso está señalado con un triangulito azul la zona de trabajo que se busca, pero bueno, fíjense, ahí también tenemos 2 curvas que van, o 3 curvas que corresponden a distintos diámetros de impulsor, 170 milímetros, 142 y 140. O sea, es una misma bomba que, como yo les dije antes, la carcasa tiene capacidad para utilizar distintos impulsores. Si ustedes van al set van a poder ver videos de cómo se cambia el impulsor. Y bueno, la curva abajo es la de 140 milímetros. Aprovecho acá para que vean qué pasa cuando yo varío el impulsor a una bomba. Al variar el impulsor, lo que puedo lograr es que esa bomba me dé un mayor caudal y una mayor presión. Es como si fuera una bomba más grande. Este efecto también lo puedo lograr variando la velocidad de giro. Bueno, acá otra vez, acá no está la velocidad de giro, un dato que es importante que ustedes sepan. En general, las velocidades de giro de estas bombas centrífugas de eje horizontal está entre los 1400 y 2900 revoluciones por minuto. Y abajo, la curva, lo que nos muestra es el déficit de aspiración que vimos anteriormente, que yo les dije que era AMPA. Bueno, en este caso también se puede denominar NPSH. Y acá
está una hoja de datos. El modelo que vimos anteriormente, el fabricante lo entrega con esta hoja de datos. Ya les recomiendan acá la potencia mínima que tendría que tener el motor. Está marcado con círculo rojo. Les dice que es de aproximadamente 3 HP. Bueno, y yo les decía que variando la velocidad también pueden lograr este efecto de que la bomba entregue más caudal y más presión. ¿Cómo se varía la velocidad de giro de un impulsor? Se puede variar con algo que se coloca en los tableros y que se llama variador de velocidad. Bueno, acá no están abiertos, no se pueden ver, pero bueno, estos serían unos tableros que comandan, en este caso, 3 bombas para un cultivo de arándano en Salta. Y acá tenemos distintas curvas con distintas velocidades de giro. Entonces, para repasar, ¿cómo selecciono una bomba? Necesito conocer el caudal y la presión. Con esos datos voy a entrar y selecciono una curva. Segunda cosa que me tengo que fijar es la eficiencia, que sea cercana al 80%. En este caso, si necesitara un caudal, este está expresado en litros por minuto, de 2.600 litros por minuto a una presión de 70 metros, esta sería la bomba que tendría que elegir. No, perdón, de 70 no, de 55 metros. Sería de 40 HP. Ahora, ¿qué pasa si yo llego al campo y no tengo datos sobre la curva de la bomba? No sé cuál es el modelo. Si tuviera el modelo lo podría buscar por internet. En ese caso voy a tener que construir la curva de la bomba. ¿Y cómo la construyo? Haciendo aforo, que lo vamos a ver en la próxima clase, es decir, midiendo el caudal. En este caso, acá se ve en la foto, lo que estamos haciendo es, con un balde de 20 litros, vemos cuánto tiempo tarda en llenarse. Esta es la bomba que está colocada en el pabellón Uvalles. Y bueno, al lado tenemos el elemento que nos permite medir la presión. O sea, yo voy a tener que tomar la presión para distintos caudales. O sea, voy a contar con una canilla en donde voy a abrir y a la vez voy a medir la presión. Puedo colocar una T y voy a medir la presión y entonces voy a relacionar presión con caudal. ¿Y qué obtengo? Esto, una tablita similar a esta, en donde acá tengo los caudales y las distintas presiones. Esto, bueno, lo llevé a un Excel y se grafica. Y fíjense, esta es la curva que tendría esta bomba que está colocada en el Uvalles, que es una bomba sumergible. Otra vez, volvemos entonces, pues yo les dije, para seleccionar una bomba necesitamos la presión. Ahora, ¿cómo hacen ustedes para calcular esa presión o altura manométrica total dinámica, HMTD? ¿Qué sería la presión que necesita el sistema para funcionar? Vamos a tener que calcular varios parámetros para sumar la presión que necesitamos para todo el sistema. ¿Y de dónde obtengo el caudal? El caudal lo voy a saber de la cantidad, en este caso la cantidad de emisores, o conociendo la pluviometría. En este caso, el ejemplo es, tenemos acá laterales de goteo que están colocados cada 1,4 metros y la distancia entre goteros es de 1 metro. La longitud total del lateral es de 10 metros y lo que tengo acá, la primera opción, si no es muy grande, es contar la cantidad de goteros y lo multiplico por los litros que me da cada gotero. O sea, tengo 110 goteros y me da 1 litro cada uno. El caudal son 110 litros hora u 0,11 metros cúbicos por hora. De otra forma que tengo de obtener un caudal, el caudal operativo, el caudal de la bomba, es utilizando la pluviometría. Si ustedes se acuerdan, la pluviometría la obteníamos, que eran los milímetros por hora que daba el equipo, lo obtenemos relacionando el caudal de un emisor por la separación entre los laterales
los laterales, que son los portaemisores, portagoteros o portaaspersores, y los goteros o los aspersores. En ese caso voy a tener un dato expresado en milímetros por hora. 1 milímetro equivale a 10 metros cúbicos por hectárea. Si yo sé la superficie sobre la que la tengo que aplicar, yo puedo obtener en ese caso el caudal. Ahora, vamos a hacer ejercicios para que vean cómo se calcula este caudal con la pluviometría. ¿Cómo calculo la presión? ¿Cómo sé la presión que necesita el sistema para funcionar? Es lo que se llama altura manométrica total dinámica, HMTD. Bueno, acá está al revés. Necesito conocer la pérdida al HF, la pérdida por el rozamiento, esa que ustedes habían calculado con Hassel y Williams. Necesito conocer lo que son las pérdidas localizadas que se deben a los accesorios, como codos, válvulas, T. Y necesito saber la presión de operación del emisor, ya sea gotero o aspersor. Este es dato de fábrica de los catálogos. Y necesito conocer lo que es la diferencia geométrica que hay entre la fuente de agua, entre el pelo de agua y la salida del emisor. Es decir, si tengo una pendiente en contra a vencer o si tengo una pendiente a favor. Por eso están los signos más o menos. Bueno, vamos a suponer, acá tengo dos ejemplos. Esto para que vean cómo se calcula esa diferencia geométrica, ese HG. En el caso de más arriba, fíjense, entre la salida del emisor y el pelo de agua hay una diferencia de 4 metros. Pero esto lo tiene que aportar la bomba. O sea, es un más. Yo se lo tengo que sumar a la altura manométrica total dinámica. En cambio, en el gráfico de más abajo, ustedes tienen una bomba y la diferencia entre el pelo de agua y el emisor es de 2 metros, pero es menos 2 metros. Es pendiente a favor. En ese caso va a ingresar como menos. O sea, yo puedo aprovechar esa energía, si se acuerdan, de posición, para achicar el requerimiento de la bomba. ¿Qué pasa cuando tengo una perforación o una bomba sumergible? En el caso de una bomba sumergible, el HG va a ser siempre el nivel dinámico. Y si hubiera una diferencia, es decir, si el emisor estuviera por encima de la salida del pozo, tendría que sumarle también eso, si es 1 metro, 2 metros, 10 metros. Bien, bueno, entonces, cálculo de presión, vamos a hacer un ejercicio en clase, de caudal también. Y ahora nos queda por ver cómo calculamos la potencia, que esto también se lo pedimos en el trabajo práctico de diseño agronómico de riego. La potencia hidráulica expresada en caballo-vapor se calcula como el caudal en metros cúbicos hora por la altura manométrica total dinámica en metros de columna de agua dividido 270. Eso sería lo que es la potencia hidráulica. Ahora, la potencia en el eje de la bomba, o sea, acá fíjense en el grafiquito a qué potencia hidráulica, a qué se llama. Ahora, potencia al eje, fíjense que es el eje que conecta el motor y la bomba. La potencia al eje va a ser igual a la potencia hidráulica que calculé anteriormente, dividido la eficiencia de la bomba. Que yo les había dicho que puede ser ese 0,8, 80%, si no lo conocen. Potencia al volante del motor va a ser la potencia al eje de la bomba sobre la eficiencia de transmisión. Esta eficiencia en general suele ser bastante alta, incluso bueno, lo que son las bombas que yo les mostré, las monobloc, ahí no tenemos prácticamente, no hay, el eje es muy chiquitito, así que hay muy poca pérdida. Y finalmente la potencia recomendada, que es la que van a tener que dar ustedes en los trabajos, va a ser igual a la potencia al volante multiplicada por 1.2. ¿Por qué la multiplicamos por 1.2?
para dar un 20% de margen de seguridad, debido a que las bombas se prueban en laboratorio, no a campo. Entonces necesitamos tomarnos ese margen. Vamos a ver un ejemplo del cálculo de potencia. Acá nos dice cuál será la potencia recomendada de una bomba para abastecer el siguiente sistema de riego por aspersión. Superficie 2 hectáreas, el cultivo es hortalizas, la fuente de agua es subterránea, el caudal operativo es de 36 metros cúbicos hora, la altura manométrica total dinámica es de 110 y la eficiencia de la bomba es de 80. Entonces potencia recomendada va a ser igual al caudal en metros cúbicos hora por la altura manométrica total dinámica en metros de columna de agua, dividido 270 para llevar todo a caballo vapor, por la eficiencia de la bomba por 1,20. Esto, si los cálculos están bien, me da 22 caballos vapor o HP. Son similares. Bueno, vamos a ver las leyes de similitud. Esto por ahí les resulta útil cuando tengan una bomba, quieran modificar el diámetro del impulsor o la velocidad de giro y quieran saber cuál va a ser el nuevo caudal y la nueva presión. Esto es si no tienen las curvas que da el fabricante. Bueno, estas leyes de similitud lo que dicen es que la relación de caudales, es decir, caudal 1, sin modificar ni el impulsor ni el diámetro. Caudal 2, modificando el impulsor o el diámetro, la velocidad de giro del impulsor o el diámetro. Caudal 1 sobre caudal 2 va a ser igual a diámetro del impulsor 1 sobre diámetro del impulsor 2, o velocidad de giro de 1 sobre velocidad de giro 2. O sea, la relación es directa. En cambio, la relación entre el diámetro del impulsor 1 y el diámetro del impulsor 2 a la presión es equivalente a la raíz cuadrada de presión 1 y la raíz cuadrada sobre la raíz cuadrada de presión en 2. Mientras que para la potencia es raíz cúbica la relación, es decir que diámetro del impulsor 1, sin modificar, sobre diámetro del impulsor 2, modificado el nuevo, es igual a la raíz cúbica de la potencia 1 sobre la raíz cúbica de la potencia 2. Bueno, y acá tenemos lo que ya les había dicho antes. ¿Qué pasa si aumento la velocidad de giro del impulsor? Fíjense que la curva se va a desplazar hacia arriba. Bueno, acá tenemos, esto es de Selwan, son curvas de un modelo de bomba. Y bueno, acá lo que se ven son distintos diámetros de impulsor, simplemente el objetivo era que vieran cómo se desplaza la curva hacia arriba. Lo mismo sucede si se aumenta el diámetro. Bueno, acá tienen las leyes de similitud. Ahí tienen un ejercicio para que practiquen. Tienen los resultados. Y esto es un estudio que se hizo en la provincia de Mendoza, y donde vieron que las bombas sumergibles tenían una eficiencia de alrededor del 85%, mientras que las bombas de eje horizontal tenían una eficiencia del promedio del 80%. Y se trabajó, o sea, con 50 pozos medidos. Estas son las eficiencias más altas que se lograron, y solamente lo logró un 20% de los pozos testeados. El resto tenía eficiencias menores. Bueno, esto es lo que yo les decía, les hablé de la cavitación. Bueno, acá está ejemplificado con un mate, porque yo les decía que cuando ustedes toman agua, absorben por la bombilla, ustedes lo que van a hacer es desalojar el aire. Y entonces el agua va a entrar en lugar del aire, pero el agua va a entrar gracias a que hay una fuerza que actúa sobre ella, que es la presión atmosférica. Por esta razón, como la presión atmosférica es 10, yo les decía que
La máxima succión teórica que podría tener una bomba de eje horizontal estamos hablando, acuérdense que las de eje horizontal son las que succionan. Las sumergibles no tienen este problema porque impulsan el agua. Bueno, la máxima distancia podría ser teórica de 10 metros, no es así. Ustedes vieron que hay un déficit de aspiración. En general, se dice que en la práctica una bomba de eje horizontal no es capaz de aspirar, de succionar, más allá de los 5 o 6 metros como límite. Bueno, acá está la cavitación y esto yo le puse acá algunas fotos para que vean cómo quedan los impulsores que sufren este problema. Fíjense cómo se rompen los extremos, que es donde justamente implotan las burbujas. Bueno, y acá está bueno, mencionado la curva del AMPA, del déficit de aspiración. No conviene trabajar con déficit de aspiración altos. O sea, cuanto más grande sea el caudal, fíjense que mayor va a ser el déficit de aspiración y más difícil es de lograr. Entonces, una opción puede ser en algún caso trabajar con caudales menores. Bueno, acá nada, acá tienen la misma explicación. eh, Acá tienen el déficit de aspiración requerido y el disponible. Bueno, no se compliquen con esto. Y acá está la temperatura y la presión de vaporización. Y acá les dejo algunas eficiencias en caso que tengan motores, motobombas, acuérdense, motor y bombas unidos por un eje separados, no en un monobloc. Acá hay algunas eficiencias de, bueno, las transmisiones, las correas, eficiencia de motores eléctricos también dependiendo de los caballos vapor. Y acá también esto a veces está bueno, son algunos consumos aproximados por caballo vapor, tanto de gasoil, nafta o electricidad. Bueno, entonces nos vemos el lunes, vamos a ver ahí algunos ejercicios.